Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana, el título es Permanecer en toda la voluntad de Dios. Para poder entender este mensaje, nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La lección de esta semana prácticamente cierra ya la lección para este primer trimestre. Permanecer en toda la voluntad de Dios. Hemos venido estudiando en todo el libro de Colosenses la lucha que había entre la creencia judaizante y la creencia cristiana. Estas dos se estaban enfrentando en esa época porque el cristianismo estaba naciendo mientras que las ideas antiguas del judaísmo iban decayendo. El cristianismo ahora era la continuación de la verdad que Dios había entregado a Moisés. Desde que Dios había entregado las leyes a Moisés y le había enseñado los estatutos, preceptos para conducir al pueblo, las leyes de Dios habían sido manipuladas por los dirigentes de Israel. Ya en tiempos de Isaías, Dios había reclamado a través del profeta a los dirigentes israelitas que habían dejado por completo el camino de las enseñanzas divinas para seguir enseñanzas humanas. Isaías capítulo 29, versículo 13, fíjense lo que dice allí. Isaías 29, 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Hablando acerca de cómo los dirigentes se habían apartado del Señor para seguir las tradiciones de los hombres. Dice claramente allí el texto cómo es que los hombres enseñaron mandamientos y doctrinas hechas por ellos y que el temor de Dios les fue enseñado sobre esa base. Ahora bien, dándonos cuenta de este asunto, en ese tiempo ya los mandamientos de Dios estaban siendo manipulados por estos dirigentes y ellos habían inventado sus nuevos reglamentos añadiéndole a lo que Dios había dado a través de las Santas Escrituras. Así que esto comenzó a traer anomalías dentro del pueblo. Estas cosas se extendieron hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él les dijo en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9, repitiéndoles las palabras que Dios declaró por el profeta Isaías. Respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué decía de labios me honra y su corazón está lejos de mí? Él sigue diciendo: porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema aquí era que estos dirigentes judíos habían comenzado a interpretar las leyes y les habían dado un significado distinto al original. Entonces, cuando la gente escuchaba las enseñanzas de estos dirigentes judíos, terminaba desviada de los mandamientos de Dios. Y por esa razón, para los tiempos en que el apóstol Pablo comienza a escribir y a predicar el evangelio de lugar en lugar yendo a las iglesias judías, el judaísmo se había metido en todas las iglesias. El judaísmo era aquel movimiento, y sigue siendo, que lleva a la gente no necesariamente al cumplimiento exacto de lo que dicen las Escrituras, sino más bien a la tradición, a las interpretaciones hechas por los eruditos, por los ancianos antiguos, por los llamados padres. Todo eso
ha hecho que se desvíe a la gente de la palabra de Dios tal cual estaba dada en las Santas Escrituras. En el libro de Gálatas capítulo 1, verso 13 y 14, el apóstol Pablo explica claramente este asunto. Fíjate lo que dice allí. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. ¿Cómo? Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Te das cuenta? Esa era la razón. Por eso es que en Colosenses vemos esa lucha. Primera de Tesalonicenses 5:18, el versículo de memoria dice: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aquí se hace mención de la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Sobre la base de cómo el judaísmo había introducido otras ideas ajenas a las Escrituras. Vamos a ver cuál era esa voluntad de Dios. Libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 7 hasta el 10. Fíjense lo que dice allí. Entonces dije, dice Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está la voluntad. ¿Qué era? Como en el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro es las escrituras del Antiguo Testamento. Y el texto está diciendo, vengo a hacer tu voluntad como está escrita en el rollo. Es decir, en la palabra de Dios está escrita toda la voluntad de Dios. Y en el versículo 9 continúa diciendo, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, es decir, lo que está escrito en el libro, en la Biblia. Quita lo primero para establecer esto último, es decir, se iban a quitar todos los rituales y ceremonias para establecerse el sacrificio de Cristo. Y ahora escucha lo que dice el verso 10. En esa voluntad que está escrita en el rollo, somos santificados, porque Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, es decir, gracias a que Cristo se presentó como sacrificio, la Biblia ahora tiene el poder de santificar al hombre. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando Pablo dice acá, den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, está refiriéndose a todo lo que está escrito en la palabra. Esa es la voluntad. Esta parte final de Colosenses revela la amplia red de colaboradores de Pablo, dice la lección. El libro de Hechos lo muestra trabajando en equipo, primero con Bernabé y luego con Silas, tras lo cual ofrece un panorama general de sus 3 viajes misioneros. Domingo 22 de marzo, lecciones de evangelización. Ahora, la lección nos va a llevar a centrarnos en la necesidad del trabajo en coordinación dentro de la iglesia de Dios. Esto es interesante porque estamos hablando de la organización de la iglesia, tema trascendental. Si la organización no marcha de acuerdo con los principios que Dios ha establecido, entonces la organización fracasaría, así de sencillo. Pero gracias a Dios, Él ha hecho las cosas de tal manera que Él lleva al triunfo a su pueblo. Vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9 se nos cita para el día domingo. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aquí se nota la armonía que debía de haber entre los miembros de iglesia. Había que comunicarse la verdad unos a otros para que no haya divisiones. Debían de llevarse el mensaje unos a otros. Y ahora Pablo encomendaba a 2 de sus acompañantes
para que cumplieran la tarea de ir a informar a los demás hermanos la situación por la que estaba pasando el apóstol y cómo estaba avanzando la obra. A su vez, ellos verían cómo estaban los hermanos en ese sector y vendrían a informarle al apóstol Pablo lo que habían visto. Juan escribió por eso en 1 de Juan 1:1 al 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. ¿Eso qué cosa significa? Que aquellos que están en el liderazgo de la iglesia, aquellos que están conduciendo la iglesia bajo cargos con autoridad dentro del sistema de iglesia, tienen la tarea de comunicar a todos aquellos que vienen a formar parte del cuerpo de la iglesia la voluntad de Dios. ¿Comprendes? ¿Y cuál es esa voluntad de Dios, hemos dicho? La enseñanza del rollo, de la palabra. En ese rollo, en esa palabra, se nos dice cómo hemos venido a la existencia como adventistas del séptimo día. No hemos llegado por azar. No es que de pronto a Guillermo Miller se le ocurrió decir, qué bonitas las profecías, no me importa si le da miedo a la gente con tal de que yo predique lo que a mí me gusta y punto. No, no fue así. Fue el Espíritu Santo quien iluminó a este siervo de Dios para que tuviera que salir a proclamar el evangelio de que la hora del juicio había llegado. Fue movido así por el Espíritu Santo para hacer una gran labor, ¿correcto? Así que cuando nosotros estudiamos las profecías, estas nos indican que llegaría la hora en que se proclamaría un mensaje tal en una fecha determinada, en un tiempo determinado. A los 2300 años, Daniel 8:14 dice, se proclamaría que el santuario sería purificado en el cielo. Interesante. Estas profecías llevaron al conocimiento del pueblo de Dios a través del estudio detenido de las Escrituras, a descubrir que dicha fecha comenzaba en 1844 para la proclamación del mensaje de los 3 ángeles que anunciaban que la hora del juicio había llegado. Porque en Joel capítulo 2, versículo 1 se había declarado, tocad trompeta en Sión, llamad alarma porque viene el día grande y terrible de Jehová. Y en el capítulo 3 de Joel dice que el día que llegue es el del juicio. Todos serán reunidos en el valle de Josafat para juicio, ha dicho Jehová. Entonces, eso que se ha visto y se ha oído, los primeros que escucharon a Guillermo Miller lo transmitieron a todos los demás que iban a formar parte de la creencia adventista del séptimo día. Y esa verdad fue trasladada hasta nuestros días de boca en boca y a través de los escritos. Los escritos del Espíritu de Profecía a través de la mensajera del Señor, Elena White, no son meramente escritos de una persona alucinada, sino de una persona iluminada por el Espíritu Santo. Y la única forma de darse cuenta es estudiando sus escritos para poder saber si es verdad. Porque hay muchos que critican acerca de la mensajera del Señor, ¿no? No creen, hasta dentro de la misma iglesia hay herejes que no creen en el mensaje del espíritu profético y no quieren aceptarlo, pero son las personas que no leen, que no estudian sus libros, y si los han estudiado en parte, por la cólera que tienen, han dicho cosas que no son, para desviar a la gente del conocimiento del espíritu de profecía. Tal es así que todos esos escritos ella los dejó plasmados con el fin de que conozcamos cómo avanzó la iglesia adventista desde sus inicios. Tal es así que cuando tú lees sus libros, tú ves que ella relata la historia del pueblo, nos dice cómo comenzó, cómo se levantó la organización, qué cosa predicaban, qué cosa enseñaban, qué problemas hubieron dentro de la iglesia para que sean advertencias para nosotros, cómo se levantaron falsos pastores en la iglesia que trataban de desviar la corriente de la iglesia del mensaje para la hora presente, que es el mensaje del tercer ángel.
El mensaje que trajo a la existencia a la iglesia adventista fue el mensaje de la hora del juicio de los tres ángeles. Por tanto, esta iglesia está sobre la base de los tres ángeles. Su fundamento son los tres ángeles. Y los tres ángeles son Jesucristo mismo, porque Jesús es el Evangelio. ¿Ah? De tal manera que entonces, cuando la iglesia se levanta, lo hace sobre la base de estas tres enseñanzas categóricas de los tres ángeles. Y los pioneros comenzaron a proclamar eso y ella cuenta todo eso, pues si no, ¿cómo sabríamos? ¿Ah? Entonces ella cuenta cómo se levantaron a proclamar este mensaje y cómo los falsos pastores fueron desenmascarados para que estos no tuvieran que desviar al pueblo del Señor. Y ella advirtió: los nuevos pastores que van subiendo a los puestos de autoridad dentro de la iglesia, al irse, yendo ya los primeros portaestandartes, porque estos ya estaban viejecitos, entonces ya varios de ellos estaban pereciendo. Entonces ella dijo, al ir pereciendo estos antiguos, los nuevos que están viniendo corren el peligro de cambiar nuestras creencias y ya no proclamarse el mensaje que nos hizo lo que somos, adventistas del séptimo día. Y ella dijo, por eso mis libros hablarán por mí. Aunque ya no esté presente, ellos hablarán por mí, dijo ella. Y deberán leerse constantemente y tenerlos como tesoros para que la iglesia no se desvíe, porque una iglesia sin historia es una falsificación de iglesia, es una mentirosa, engañadora, trafaciosa. No es iglesia, es simplemente una cosa desviada del camino del cielo. Así de peligroso es el asunto. ¿Ah? Entonces, por esa razón, los pioneros dejaron estos escritos para que se comuniquen al pueblo y el pueblo, al conocer todo esto, sepa cómo era el comportamiento de los primeros pioneros y se mantenga en ese nivel de piedad. Porque ese nivel de piedad es el que se necesita para el regreso de Jesucristo y que la iglesia esté santa, pura y sin mancha. Muy bien. Juan entonces escribió lo que hemos visto, lo que hemos oído, refiriéndose a Jesús como el verbo, eso os anunciamos, si retrocedemos un poquito. Y decían la obra que hacía Jesús. Asimismo, aquellos que estaban con Pablo iban a comunicar la obra que Pablo hacía, que era para edificación del cuerpo de Cristo. La unión en la iglesia se mantiene así. Todo lo que nuestros primeros pioneros han pasado en la obra ha quedado consignado en escrituras que hoy se llaman el espíritu de profecía y debemos depender de estos escritos que son nuestra experiencia. Si la iglesia no sigue la experiencia pasada y cuál era la misión que llevaba a cabo, no podrá prosperar. Interesante. Es decir, la iglesia ahora necesita repasar todos estos escritos del espíritu profético para mantenerse en la verdad que Dios le dejó. Muy bien, seguimos avanzando. A su vez, Tíquico iba a ser transmisor de lo que vieran los hermanos y sus necesidades para que Pablo pudiera aconsejar según la sabiduría que Dios le dio. Pablo tenía el don profético, pero aún así necesitaba que alguien le informara lo que ocurría en la iglesia para que los guiara. El apóstol Pablo recibía la instrucción de parte de los que habían ido enviados por él para que estos le contaran cómo estaba la iglesia en ese sector y de acuerdo con eso Pablo aconsejaba. Él tenía el espíritu de profecía porque él dijo que sobre todos los dones él tenía el don de la profecía. Y que deberíamos procurar ese don, el don profético, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos guiar y conducir a aquellos que vamos conociendo en el camino para llevarlos al cielo. Muy bien. Ahora, ¿esto qué significaba? Que a pesar de que Pablo era profeta, aún así necesitaba de que alguien le informara las cosas para que tuviera que escribir sobre el particular, ¿ya? Así es como funciona la labor de aquellos que profetizan a través de todos los tiempos en las Santas Escrituras
hasta los últimos profetas que Dios haya tenido. Pablo se basaba en las bases de cómo se hacía la obra. No hacía algo por humanismo. Ninguno de los escritos de Pablo eran humanistas. En esto tenemos que tener mucho cuidado. Hay algunos que dicen, Pablo acá da sus consejos ya humanamente, ¿no? ¿Por qué? Porque quería ayudar a los hermanos por su amor intenso que tenía con ellos. Mentira de las mentiras. Nunca Pablo hizo semejante atrocidad. ¿Ah? Él era cristiano, no era conducido por las tinieblas. Primera de Corintios 4:6, miren el testimonio del apóstol Pablo. Primera de Corintios 4:6, ¿qué dice allí? Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. De manera que entonces el apóstol Pablo se basaba en lo que había leído para poder aconsejar a sus hermanos. Él no aconsejaba cosas sacadas de su cabecita, ni porque sentía piedad, ni porque era un humanista, nada de esas cosas. Pablo no tenía ninguna hebra de pecado en él en cuestión de enseñanza. Así que tengamos cuidado. La unidad solo se logra cuando todos nos basamos en la misma verdad. Pablo debía tener siempre una base bíblica que respaldara su enseñanza. Para las cosas comunes de la vida no era necesario, pero ahora Pablo lo está poniendo en las cartas referentes a la administración de la iglesia. De lo contrario, los dirigentes de la iglesia en todos los tiempos administrarían la iglesia de acuerdo con sus sentimientos y la iglesia no es conducida así. Si alguien dice que Pablo conducía a la iglesia por sus sentimientos de pena, de dolor, de querer ayudar a los hermanos, y no lo hacía basado en un escrito, esto hubiera dejado lugar a que se crea que los dirigentes de iglesia pueden tener cierta capacidad de tener que conducir a la iglesia más allá de lo que está escrito en la palabra. Fue así como Roma se aprovechó durante la Edad Media. Y el protestantismo inmediatamente rompió esa falsa idea. ¿Por qué? Los papas decían que ellos tenían comunicación con el cielo a través del Espíritu Santo porque Dios dice había investido a la organización de la iglesia para que ésta pueda conducir guiada por el Espíritu muy aparte incluso de las Escrituras. Esto es increíble. Pero los reformadores desmintieron eso y dijeron la Biblia y la Biblia sola. Este fue el gran lema que incluso Martín Lutero llevó en su proclamación de la Reforma al mundo entero. La Biblia y solo la Biblia. Con esta se conducía. Mira, ve, cuando Lutero, Calvino, Hus, todos los demás, cuando este Lutero salió proclamando el Evangelio en la iglesia romana, Lutero en ningún momento dijo, queridos hermanos, más allá de lo que dice la Biblia, voy a citarles la patrística, voy a citarles los misereres, voy a citar lo que dice el magisterio de la iglesia. Nunca dijo eso. Ellos, los reformadores, sacaron su Biblia, los escritos de la palabra del Señor del Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso fue lo que enseñaron al pueblo. Y por eso el protestantismo se caracterizó por ser un movimiento basado en las Santas Escrituras, al cual Dios le llama iglesia. Así de sencillo. La iglesia siempre se conduce por las Escrituras. En cambio, los movimientos sectarios nunca se mueven por las Escrituras. En la Biblia leemos que los fariseos y los saduceos eran sectarios. Y Jesucristo les dijo a los tales, habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones. Así que tengamos eso en cuenta. Muy bien.
Por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Es decir, Pablo estaba diciendo, miren, todo lo que les estoy mandando son cosas específicas para la iglesia, mandamientos. ¿Te das cuenta? Así que no podían pues salir simplemente de Pablo. A veces se han agarrado algunos cuando Pablo dice, lo digo yo, no el Señor. No está diciendo en ningún momento que eso no venga de la inspiración del Espíritu. Cuando está diciendo eso, simplemente está recordando que en base a lo que él conoce, de lo que ha leído de las Escrituras, de la experiencia que él ha tenido de las Escrituras, sobre esa base dice, este consejo doy. Pero en ningún momento dijo, aparte de las Escrituras, porque ahí no está completo, yo voy a dar un nuevo mandamiento, una nueva enseñanza. Eso no tiene ningún sentido. Hay que tener por eso mucho cuidado, ¿ya? Las iglesias protestantes no deben cometer el mismo error de Roma de querer poner interpretaciones más allá de lo que está escrito en la Biblia. Nada, ni un ápice. Y en el pueblo adventista del séptimo día, 0%. Las Escrituras son suficientes para llevar al reino de los cielos al pueblo de Dios. Y alguno dirá por ahí, ¿y entonces dónde queda el espíritu de profecía aquí? Porque si solamente dice las Escrituras, las mismas Escrituras dicen que Dios tendría hombres y mujeres que serían inspirados por el Espíritu Santo para poder traer mensaje de Dios para esta hora. De lo único que te tienes que asegurar es de si esos personajes son o no los mencionados en la palabra que tendrían que levantarse para traer el mensaje de Dios. Esa es la tarea del pueblo de Dios, de tener que analizar, de no simplemente negar algo. Sí, muchos se han acostumbrado. Un día me encontré con un hermano que decía, ¿y yo por qué tengo que seguir lo que dice Elena de White? Y entonces le dije yo, ¿tú eres predicador? Sí, yo soy colportor y predicador. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que tú nos vienes a decir? Le dije yo. Y entonces se quedó mirándome y me dice, no, es que yo tengo la credencial de la misión me ha mandado predicar. ¿Y por qué te tenemos que creer lo que tú traes? Le dije yo. ¿Por qué te vamos a creer? ¿Por qué vamos a escucharte? ¿Y por qué tendríamos que escuchar al pastor A, B, C y D? ¿Por qué? Dime, dame una razón. Es que somos la iglesia y estamos hablando en nombre de la iglesia. Bueno, y te pregunto yo, ¿tú eres antes de Elena de White o recién has venido a aparecer tú? Ya, ella es pionera, ella dice exactamente cómo se creyó al principio, junto con todos los pioneros que estaban a su lado y que veían que lo que decía era lo correcto porque lo analizaban. ¿Tú has analizado mejor que ellos? ¿Tú sabes más que ellos? Entonces, ¿quién te crees para querer tú cambiar las cosas de la iglesia? Tú lo que tienes que hacer es, mira lo que los pioneros enseñaron, mira lo que ella escribió, compáralo con la Biblia, porque de ahí sale nuestra experiencia de las Santas Escrituras y ella solamente escribió eso. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos quieren desprestigiar a otra persona? Es que se han mal acostumbrado, ese es el problema. Mira, ¿cuántos dirigentes incluso de otras iglesias dicen, no, Elena de White es una falsa profeta, es la profeta adventista, dicen, ¿no? Bueno, pero todas las iglesias tienen profeta. El evangélico tiene profeta, el bautista tiene profeta, el pentecostal tiene profeta, el católico tiene profeta, todos tienen profeta. Porque si dicen que no tienen profeta, entonces toditos son falsas iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera tiene profeta. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice Proverbios 29:18. Así que si alguien dice por ahí, en mi iglesia no tenemos profeta, suficiente, es la iglesia del demonio, con plena seguridad y sin vuelta a la esquina. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso no es simplemente y alegremente decir, no tengo por qué creer que es alguien verdadero. ¿Y cómo se te cree a ti? ¿Quién eres tú para creerte entonces? Un día escuchaba a un pastor de otra denominación que decía, tengan cuidado con esa falsa profeta Elena de White de los adventistas. Y alguien por ahí le dijo, ¿y por qué le tenemos que creer a usted en lo que está diciendo, pues pastor? No, es que ella es una falsa profeta. ¿Y cómo sabemos que usted no lo es? Ella también dio sus escritos, dio su opinión. Usted está queriendo desprestigiar a una persona diciéndole falso profeta sin escuchar lo que dijo.
Usted no tiene ningún derecho a frenar y callar a otra persona porque usted se vuelve papista, es decir, inquisidor. ¿Se da cuenta? No puedes tú venir a decir eso nunca. Hay que ser pues inteligente. Hay que ver qué enseñaba esta mujer, ver sus escritos y si armonizan con las escrituras, aceptarlos. Y si no armonizan, eres libre de rechazarlos. Así de simple. Pero ¿por qué vas a venir tú a querer deshacer la obra del otro y decir, no, yo ya leí y encontré errores? Tú. Pero deja que los demás pues lean, deja que los demás se den cuenta. Pero tú quieres ser la voz del conjunto, tú te quieres hacer Dios entre los hombres y tú decir cuándo sí y cuándo no. Tú no eres la voz del cielo, entiende, tú solo eres uno más del montón. Lo entendiste mal y eso es culpa tuya. Lo entendiste bien, bien por ti. Pero querer desprestigiar, desalinear, no tiene sentido, pues hermano, ¿no? Es como una persona, un día me dice, hermano, por ahí me ha dicho un dirigente de iglesia que no lo escucha a usted, porque usted dice que es divisionista, usted está fuera de la organización. Ah, muy bien, ¿y tú qué crees? Le dije yo. Ay, hermano, ya no sé qué creer, porque todo lo que me han dicho ya no sé qué pensar. Ah, ya le dije. A ver, escúchame ahora tú, ya. Ese pastor que te ha dicho eso es un divisionista, está fuera de la organización, es un deshonesto, desleal, ladrón, un tremendo, le dije yo. Ay, hermano, me dice, todo eso es él para que veas, le dije. Ahora me vas a creer también a mí, ¿no es cierto? Porque tú crees a todos, pues él te ha dicho eso, entonces ahora yo te digo eso también de él. Así como le crees a él, créeme también a mí. ¿O qué cosa tiene de importante él para que tú le creas a él? Le dije yo. Y se me quedó mirando y me dijo, ya me confundí. ¿Ves? Le dije. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque tú buscas testimonio de hombres. Tú no buscas el testimonio del escrito está. Tú tienes que escuchar al que te muestra con la Biblia, te enseña los principios y te dice que vayas por ese camino. No al que viene a hablarte del otro diciéndole 1000 cosas. ¿Por qué? Porque ese que habla así del otro, ese es 100 veces peor. Y eso es conocido, es la ley de la vida, es una regla de causa y efecto incambiable. Así es como Roma actuó en la Edad Media. Roma en la Edad Media, como tenía la dirigencia, entre ellos estaban las autoridades eclesiásticas, bueno, su eclesiastas, como en ese tiempo estaban con sus cosas, bueno, al final de cuentas el que le entiende, le entiende. Entonces, como en ese tiempo ellos tenían ahí el dominio, entonces ellos querían hacerle creer a la gente pues lo que no era. No es que no he dicho bien la palabra, cuidado, lo estoy diciendo para que lo entiendas pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos esa época, estos dirigentes venían y le decían al pueblo, no le creas a ese Lutero, porque ese es un hereje. Y la gente ignorante decía, ay sí, dice que es un hereje, no hay que creerle. En cambio los inteligentes decían, ¿y por qué no puedo pensar que el hereje eres tú? Así eran los valientes. La inteligencia siempre se impone sobre la ignorancia. Hasta el día de hoy es igual, hermano, para que no te tengan que estafar. Muy bien, conectividad en la iglesia. En un mundo conectado por internet, dice la lección, las redes sociales y un sinfín de dispositivos, es difícil imaginar el desafío que significó para Pablo ayudar a las iglesias a sentirse parte de un movimiento más grande que sus propias congregaciones locales. Y retrocedemos un poco. Conectividad en la iglesia. Fíjense, estamos hablando de qué día aquí. Retrocede un poco. Lunes 23 de marzo, vamos, no tanto. Lunes 23 de marzo. En un mundo conectado por internet, ¿no? Nos dice la lección, ahorita estamos interconectados a nivel mundial, pero en ese tiempo Pablo no tenía pues las redes de internet, ¿no? Entonces tenía que dirigir a todas sus congregaciones, pues, a cantidades de gente. ¿Cómo le hacía? Pablo tenía un medio fácil.
hacer que la gente vaya a ver las Escrituras. Colosenses capítulo 4, verso 11 dice: y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora, en el versículo 11 Pablo está hablando hasta cierto punto con un tono de queja, ¿no? Donde dice: solo los de la circuncisión son los únicos que me han ayudado en el reino de Dios. Es decir, aquellos que se supone que son los creyentes nuevos del cristianismo se han olvidado de mí, mientras que los demás de la circuncisión, ellos se han acordado de mí. Bueno, esto estaba manifestando que Pablo estaba reprochando el hecho de que no había armonía entre todos ellos para trabajar en la causa del Señor. Habían algunos que no estaban cumpliendo su tarea y su misión. Eso era un reclamo de Pablo. En el sistema de iglesia siempre van a ocurrir cosas así. Y el apóstol nos enseña a que tengamos que llamar la atención para que la gente tenga que entender su trabajo y su misión dentro de la iglesia. ¿Entiende esto? Todos tenemos algo que hacer en la iglesia. No es que unos cuantos tengan que dirigirla y nada más. Todo el conjunto de miembros de la iglesia está llamado a trabajar para que la obra avance. Pero para que todo el conjunto tenga que trabajar, el conjunto también tiene que conocer la misma verdad que te mueve a ti. Mira, ve. ¿Cuál es la tarea del predicador en sí? Es estudiar el porqué de la existencia de la iglesia, la misión que tiene la iglesia. Y una vez que entiende eso y se moviliza él a hacer la obra, debe de transmitir su espíritu a los demás. Transmitir el espíritu de uno a los demás solo se puede hacer de una sola forma, hermano. ¿Cuál? Proclamando la verdad y enseñando todo lo que has aprendido tú para que los demás también lo hagan. Esa es la única manera. Porque después el hombre no tiene nada para transmitir de sí mismo. Hay algunos dirigentes religiosos y pastores que leen parte de la Biblia, pero transmiten su propia vida a los demás. Ellos están transmitiendo un espíritu diabólico, no están transmitiendo la verdad. Comprende, por favor, eso. Porque no hay hombre en la tierra que pueda transmitir nada perfecto a los demás, ni aún porque quiera hacerlo con su máxima sinceridad. Así que no te equivoques en eso. Transmitir el espíritu, como cuando Dios sacó el espíritu de Moisés sobre los 70 ancianos, significa el mensaje que recibió, el conocimiento que recibió. Eso es lo que se tiene que transmitir, como Elías a Eliseo. Eso es lo que se requiere del pueblo. Muy bien, seguimos leyendo acá. Pablo muestra la armonía que había entre los miembros de iglesia para trabajar y cómo el evangelio era el que los unía. Salió por ahí, creo, una tarjeta solo. A ver, más atención en ese punto. Pablo muestra la armonía que había entre los miembros de iglesia para trabajar y cómo el evangelio era el que los unía, ya que todos se someterían a la forma de trabajo que mantenía el mismo pensamiento en todos ellos. La iglesia solo podría mantenerse unida si todos creían una misma cosa. Este es el punto clave. Esta creencia estaba basada en lo que Cristo había dejado a sus discípulos. Pablo no estaba hablando nada nuevo, sino continuando lo que los discípulos habían recibido de Jesús. Eso es interesante. Hoy en la iglesia adventista se trabaja bajo ese modelo. La iglesia vino a la existencia por un mensaje llamado el primer ángel y segundo, anunciado por Miller y los pioneros, y luego los creyentes que quedaron de esa verdad siguieron con esas enseñanzas que continuaban con el tercer ángel. Una vez terminados de proclamar estos tres mensajes, la obra habría terminado y Cristo vendría. Esa es la forma de trabajar. Eso significa ayudar en las necesidades a aquellos que llevan el evangelio. ¿Te das cuenta? En el caso del apóstol Pablo, él estaba diciendo: no me ayudaron los que se quedaron conmigo, los de la circuncisión tuvieron que hacerlo. No debió haber sido así. Ahora, en la iglesia apoyamos a la obra cuando repetimos el mensaje que tenemos.
No se nos ha pedido tener que dar nada aparte de esos 3 mensajes. Le contamos al mundo los 3 mensajes, misión cumplida. No tenemos otra cosa que hará. Hay miles de verdades en la Biblia, pero eso las vamos a entender en la eternidad. Ahora, lo que se necesita solo es un mensaje, 3 ángeles. Cuando Jesús vino hace 2000 años, habían miles de verdades que estaban en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero Jesús no se centró en ellas. Jesús solo se centró en un punto, en la verdad que tenía que ver con su tiempo. Así tenemos que hacerlo nosotros. Muy bien, seguimos avanzando. Los dirigentes de la iglesia hoy deben proclamar estos 3 mensajes al mundo entero. Si los dirigentes o miembros de iglesia intentan declarar otros mensajes que no sean estos o estén basados en estas verdades, no debe ser aceptado. Uno de los mayores peligros que ha afrontado en estos últimos años la iglesia adventista ha partido por las enseñanzas de dirigentes religiosos que han anulado estos mensajes como meras doctrinas y han inventado un nuevo mensaje que habla no de una creencia doctrinal, sino más bien de cuestiones sociales sentimentales, relativizando el mensaje para acomodarlo a las circunstancias sociales. Imagínate, se ha dejado de proclamar la doctrina y ahora la gente quiere predicar cosas que se adapten a las necesidades psicológicas de la gente. El evangelio nunca, jamás en la vida ha querido adaptarse a las necesidades de la sociedad. El evangelio ha traído la verdad que va a arreglar la sociedad. Entiende, por favor. Sí, porque en la sociedad del mundo se crean necesidades falsas. Mucha gente sufre porque no tiene el dinero, porque no tiene las amistades, no tiene las diversiones en sus manos. Sufre por eso. ¿Qué cosa? ¿El evangelio le va a ir a decir, Diosito te ama y te entiende con tu sufrimiento de esas necesidades? No, el evangelio va a ir cortante y diciendo, como sigas con esas necesidades, tu alma se va a perder. ¿Por qué? Son falsas necesidades. Tú necesitas la inmortalidad, la vida eterna, la vida real, no esos sueños y fantasías. ¿Cómo tú vas a ir a acomodarte diciéndole al mundo, hermanos, tenemos que estar al día con la tecnología, tenemos que estar al día con todo lo que nos ofrecen los gobiernos, tenemos que estar al día con las grandes organizaciones mundiales, debemos ser gente que esté unida con las cuestiones políticas, sociales del país? ¿Cómo vas a ir a predicar semejante barbaridad? No tiene sentido. Tú vienes a traer el mensaje del evangelio que salva del pecado. Tu misión es esa. Tu misión es decir la verdad. Todo eso es simplemente fantasía humana. Es el desvío. Esta religión sería un peligro para la feligresía, porque la gente ingresaría en una iglesia dirigida por la experiencia de cada dirigente o hasta caprichos de los que dirigen. Nunca se sabría cuando la verdad es verdad. Esto generaría un sinfín de ideas que traerían división en la iglesia. Cada quien creería lo que mejor le parezca y desaparecería nuestro mensaje, y lo peor es que ya no tendríamos una misión. Entiendas eso. Ese peligro está haciendo que los miembros fieles queden a la deriva y los dirigentes puedan tomar el mando y el abuso esté dominando, y los miembros que tienen la razón en lo correcto son vistos como divisionistas, al igual que en los días de Jesús. Eso está pasando ahora en la iglesia adventista. Lo que está sucediendo es que los pastores en su mayoría han dejado de predicar el mensaje que nos hace adventistas y se han puesto como psicólogos de la gente, como consejeros de la gente, como los consejeros del corazón. Lo han echado a perder todo. Y con esos mensajes falsos, engañosos, diabólicos y satánicos, han barrido las profecías de Daniel y Apocalipsis, han barrido los mensajes de los 3 ángeles, han barrido la reforma pro salud y le han llamado a sus propias creencias fanatismo. Estos fanáticos han malogrado a la iglesia. Es increíble. Pocos son los pastores y dirigentes que están proclamando la verdad tal cual fue dada a la iglesia adventista del séptimo día. Mientras no se proclame la verdad como es, habrán acanes en el pueblo que deben ser cortados. No se les apoye con nada a esos individuos que malogran el evangelio de Dios y lo tratan de destruir. Y para remate, procuran acusar a los que están llevando el evangelio y tratar de desprestigiar. Inmundos y sucios. ¿Quién les ha dado permiso para hacer eso? Su padre.
Es increíble, pero eso está pasando. Y no podemos callarlo en un tiempo de peligro. Martes 24 de marzo, perfectos y completos. Aunque la expresión con propósito quizá no sea del todo precisa, un claro enfoque en el propósito es vital para llevar a cabo cualquier empresa significativa. La vida y el ministerio de Pablo, así como el de sus colaboradores y los demás apóstoles, son un ejemplo de este enfoque. Los resultados hablan por sí mismos. El evangelio se extendió rápidamente por todo el imperio romano y más allá. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La comprensión de cómo vinimos a nuestra existencia nos mostrará nuestra misión y propósito. O sea, necesitamos comprender la historia de nuestro pueblo. No es que me bauticé adventista y me voy al cielo zapatitos y todo. Ya estoy salvo por la gracia, me voy al cielo. ¿De qué salvo hablas? Nadie está salvo todavía, entiende. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Las mentiras de la teología satanista de la liberación, la teología diabólica que se ha metido en estos últimos días, de hacerle creer a la gran mayoría que ya están salvados. ¿Dónde dice esa mentira la Biblia? La Biblia dice claramente, sé fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No hay textos que indiquen en la Biblia que tú ya estés salvado en ningún momento de tu experiencia cristiana. El texto bíblico es claro y a cada rato se repite que Dios lo que está buscando de nosotros es llevarnos por completo a la salvación. Y eso mismo lo dice Pablo acá en Colosenses. Ahora, la comprensión entonces de nuestra historia hará posible que nosotros nos salvemos. Hay que conocer cómo vino a la existencia la iglesia, cuál fue su misión, si no, no vas a entender el propósito de ella. El conocer nuestra historia a través del mensaje que proclamamos nos hará estar firmes en la verdad. Esto es estar vistiendo toda la armadura de Dios. Perfectos, ¿qué más sigue diciendo? La palabra se refiere a la perfección de estar en el evangelio que creemos. No está hablando de la perfección que la humanidad te mide. Mira, ve, si tú llevas el evangelio, vamos a ponerlo a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el modelo máximo. No hay nadie que se compare con Él, ¿ya? Mira, ve. Si Jesús estuviera en persona en este tiempo físicamente, Jesucristo saldría a proclamar el evangelio y Él diría así, como siempre dijo, sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto, San Mateo 5:48. ¿Saben qué le dirían a Jesús? ¿Y tú de qué lado eres perfecto? Nadie es perfecto. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Qué te pasa? ¿Tú te crees Dios? ¿Qué te crees acá? Eso le dirían. ¿Por qué? Porque Jesús estaría andando de acuerdo con su mensaje, de acuerdo con su plan. Todo lo que Jesús hacía estaba basado en las Escrituras y eso lo hacía perfecto. Mas lo que hacía Jesús iba en contra de los reglamentos que habían puesto los fanáticos fariseos y saduceos, el Sanedrín. Entonces lo que Jesús hacía chocaba. Tal es así que perfección no se veía en Jesucristo para nada. Así, si tú vas 2000 años atrás, te vas a encontrar que Jesús era imperfecto, según la medida que ponían los dirigentes religiosos. Pero cuando tú medías a Jesucristo con la Biblia, Cristo era perfecto en la medida de Dios. ¿Comprendes? Ya. Igual sucede ahora. El hecho de que tú vayas comunicando tu verdad y viviendo tu verdad, entiende eso, ¿sí? Porque hay algunos que piensan que la palabra perfecto solamente se refiere a cierta conducta moral de acuerdo con el criterio del otro, ¿sí? Porque el otro tiene un criterio sobre ti, sobre la idea de perfección que tiene en su cabecita obtusa. Pero esa no es la medida es la que da la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, es la palabra de Dios la única que puede decir qué cosa es lo perfecto. Y el apóstol estaba pidiendo a la iglesia que buscara ese tipo de perfección, no la perfección que proponía el mundo, porque los griegos tenían otra idea de perfección, los romanos tenían otra idea, los paganos tenían otra idea, los judaizantes tenían otra idea. El apóstol Pablo tenía la verdadera.
Y todos los que le seguían y todos los que creían en el cristianismo debían seguir por esa línea. No es un mero comportamiento que agrade a la sociedad humana bajo una perfección medida por la sabiduría humana, ni a un amor paramétrico parametrado por una persona o grupo de personas, sino al amor de la verdad que creemos. San Juan 5, 38, 42, 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 10. En el caso de la iglesia adventista, perfecto significa conocer las verdades de los tres ángeles, vivir en relación con el juicio, fuera de las costumbres de Babilonia y apartados por completo de la bestia y su imagen, es decir, de las religiones ecuménicas. Todo esto, dice Pablo, es estar completo en Cristo. Así, sencillo. Completo, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, estar completo, pleno en Cristo, Efesios 4:13. Ya está, eso es lo que se pedía. Miércoles 25 de marzo, vivir en un mundo sin pertenecer al mundo. El apóstol Juan nos dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Ahora, el apóstol Pablo nos llama a que tengamos que actuar así, de esa forma. Hay algunos que piensan que cuando se dice hay que vivir en el mundo pero sin pertenecer al mundo, ellos dicen, ¿ves? Todo lo que tienes que hacer es esto. Mira, estás en el mundo, entonces tienes que estar entre toditos ellos. ¿Ah? ¿Qué te queda? Pero pórtate bien entre ellos. Hablan lo que no entienden, ¿no es cierto? ¿Por qué? Fíjate, vivir en el mundo sin pertenecer al mundo significa vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, vive de tu mensaje. Como adventistas del séptimo día tenemos nuestro mensaje, creemos que Cristo viene y vivimos de acuerdo con esa venida de Cristo. ¿Y cómo es eso? De acuerdo con lo que te dicen los tres ángeles. Los tres ángeles te mandan temer a Dios, darle gloria, adorar al Creador, porque ha llegado el juicio, que salgas de las costumbres de Babilonia, de sus fiestas, diversiones, placeres, todo lo que hace Babilonia en el mundo, y que no adores a la bestia y a su imagen y que los denuncies a ellos y a su marca que está por ser impuesta. Si tú haces todo eso, recién estás viviendo en el mundo sin ser del mundo. Pero cuando no hagas eso, así te portes como un angelito en la tierra, nunca vas a ir al cielo. No te engañes, hermano. Muchos se engañan con eso. Las religiones son astutas, la gran mayoría de religiones. Por eso el pueblo de Dios tiene que cuidarse. Las religiones han inventado el hecho de que tú vas a ellas para poder ser moralmente santo, puro. ¿Ah? Y te hacen un sinfín de triquiñuelas ahí para hacerte creer que hay que medirte constantemente tu conducta. Y sobre esas bases te tienen dominado, porque el pastor constantemente viene y dice, hermanos, tenemos que aprender a salir del pecado. ¿Cuándo vas a dejar la discoteca? ¿Cuándo vas a dejar la mentira? ¿Cuándo vas a dejar la diversión? ¿Cuándo vas a dejar todos los placeres carnales? ¿Cuándo vas a dejar de tomar, de fumar? Por gracia eres salvo. Jesús ya lo hizo todo por ti. ¿Cuándo vas a dejar tú de hacer todo lo malo? Pero tú no eres salvo por dejar de hacer lo malo, sino por lo que Cristo hizo por ti. Pero deja de hacer pues lo malo. Este astuto borracho espiritual que no sabe ni lo que dice porque está entrecortando cosas, viene y le dice eso al pueblo y sabe que el pueblo va a seguir haciendo el mal. Va a seguir en sus errores y este astuto va a seguir viniendo a decir, corríjanse, arrepiéntanse, vivan santamente. Pregúntale a él, a ver, ¿te das cuenta? Así te saca dinero constantemente. Así te habla del diezmo y las ofrendas que son justos ante Dios, pero que los utiliza para su beneficio, a su favor. Porque cuando no predican la verdad y le predican lo que acabo de mencionar, haciéndole creer esas mentiras al pueblo, le sacan todo el dinero que puedan. ¿Comprendes o no? Esa es la falsa religión. Y el apóstol
nos advierte sobre eso. El apóstol Juan nos dice, no amen al mundo. El amor de Lucas por Jesús y su reino lo llevó a permanecer junto a Pablo. Es decir, permanecer junto a Pablo no era permanecer humanistamente junto a Pablo, sino permanecer porque Pablo le enseñaba verdades hermosas, la palabra, el escrito. Eso no le nacía a Pablo. Muchos exaltan a Pablo y dicen, oh, Pablo, un gran hombre, santo de Dios. No, si Pablo estuviera acá diría, ¿por qué blasfemas? ¿Qué cosa hablas así de mí? ¿Por qué me insultas? Pablo te diría, ¿puedes dejar de estarme alabando a mí? Pedro te diría, ¿qué haces arrodillándote ante mí? Juan te diría, ¿quién te ha enseñado a tener que servir a hombres? ¿Ah? Ninguno de ellos permitiría que tú lo alabes, porque ellos no eran hipócritas. Ellos te hubieran dicho, si tú estás aquí a mi lado y me estás escuchando, es solo porque te doy el escrito, porque después de bueno no tengo nada, de los pecadores soy el primero. Eso te diría. Pero hay muchos que exaltan, los miran a los santos hombres de Dios para hacerles magníficos pedernales, pero se olvidan por completo de seguir sus enseñanzas, que es lo que importa. ¿De qué sirve que ores todo el día? ¿De qué sirve que tú digas mi experiencia con Jesús y la gente te siga diciendo hombre santo de Dios? Diablo, no hombre santo de Dios. No eres un gurú, eres un simple hombre pecador, mortal. No eres más. ¿Ah? Lo que interesa es que muestres lo que dice el escrito, no que embeleces con tus poesías a la gente. Eso no sirve para nada. Es tiempo de cambio. Haz que la gente vaya a la Biblia y a la Biblia sola. Cuando el pueblo de Dios ama las cosas de Dios que son su verdad, vivirán de acuerdo con esta verdad, trabajarán de acuerdo con esa verdad. Amar la verdad es estudiarla y entender porque somos adventistas y como vivimos a la existencia como pueblo. Al hacer esto nuestra vida se modela por lo que conocemos. Así estaremos viviendo fuera de este mundo. Muy bien. El mensaje a la Odisea. Aquí se hace mención de la Odisea y la lección ha aprovechado a dar una extensión hacia lo que es el mensaje a la Odisea. Muy bien, vamos a ver. En el mensaje de la Odisea se llama la atención al pueblo a su condición, porque no sirven para nada las ofertas del vendedor espiritual que es Jesús el que viene, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 18. Vamos a leerlo para entender esto. Apocalipsis 3, 14 al 18. Fíjate lo que dice allí. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Estamos en base a lo que Pablo manda la carta a la iglesia de la Odisea, ¿no? Entonces de ahí se está extendiendo hacia esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Muy bien. Aquí leemos claramente la condición de la Odisea. Es una iglesia tibia, formalista. ¿Ah? Se basa más en las formas que en las enseñanzas de la palabra de Dios, los mandamientos. ¿Ah? Para ellos las formas de la organización son lo supremo. Todo miembro de iglesia que se abraza del sistema organizado es laodicense. ¿Ah? Y está en peligro de ser vomitado de la boca de Dios. Cuando el miembro de iglesia, en lugar de depender de su sistema organizado, comience a actuar de acuerdo con la palabra de Dios, ayudando a la construcción de esa organización, haciendo que la obra prospere, entonces recién estará por el camino correcto y no será formalista. Pero acá en la Odisea dice todos son formalistas en su mayoría y son tibios. Como no dejen su formalismo, van a ser vomitados de la boca de Dios.
Ser caliente significa estar de parte de la verdad presente, en la verdad que toca para el tiempo actual y caminar de acuerdo con el conocimiento que tengas de ella y no esperar que los otros lo hagan, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, a ver, tú que dices tanto la verdad presente, que dices la ley, que dices la iglesia, que hay que ser caliente, ¿tú cómo eres? Te dicen, ¿no? Estos que solo viven de la hipocresía, en lugar de aplicárselo para ellos, buscan aplicártelo a ti. Y te dice, es que si tú dices, tú también tienes que hacer. ¿Y tú cómo sabes que él no lo está haciendo? ¿Ah? Pero si tú lo expulgas para buscar errores, es como que lo expulgues a cualquiera, le vas a encontrar errores. Nunca se ha enseñado que por el hecho de que alguien vaya predicando, tú lo expulgues a él. Eso no tiene sentido. Imagínate expulgarlo a Pedro, ¿no? Te ibas para expulgar a ver qué hacía Pedro, qué no hacía, cuántos pescados comía y cuántos no pescaba. Entonces serías pues un hipócrita consumado, porque solo Satanás hace esa labor de acusador de los hermanos. ¿Ah? Date cuenta, pues razona, entiende, estás en el mundo. ¿Ah? Entonces, cuando la gente comience a seguir tal y conforme dice la palabra, será caliente. Tú solo sigue las instrucciones de la verdad presente. Y si hay otros que están comunicando, deja que sigan comunicando. ¿Qué haces persiguiéndolos y diciendo, ay, es que son unos tales por cuales, porque son así, buscándoles el mínimo defecto, cuando tú eres un sucio, inmundo, estás lleno de brea de pecado, ya eres inamovible, incluso estás seco, eres un sepulcro blanco y tú todavía te atreves a decir cosas? No tiene ningún sentido. Humíllate. Si no, no te vas a salvar. ¿Ah? Eso es lo que... por eso en la Odisea se llama a la gente a que busque el conocimiento. Se proclama la verdad. Los que proclaman esa verdad no son ángeles, son seres humanos pecadores comunes y corrientes como los demás, que llaman a la iglesia a un cambio, a un mejoramiento, no porque ellos sean divinos, sino porque han despertado y ven la necesidad de los demás como la suya propia. ¿Comprendes o no comprendes eso? ¿Qué parte de eso no se entiende cuando tu cabeza no va a empezar por primera vez a funcionar? Bueno, a veces hay que hablar así un poco fuerte. ¿Por qué? Porque es necesario que la mente despierte a la realidad. Tanto se han vuelto torongos que solo se defienden entre ellos porque son otorongos, pero no defienden la verdad porque vale más que todos los otorongos juntos. Entiendas eso. Ojalá se pueda comprender. El mensaje de la Odisea se llama la atención al pueblo a su condición porque no sirven para nada las ofertas del vendedor espiritual de Cristo, que trae el vestido blanco, el colirio, el oro. No van a servir para nada si primero no se despierta su condición a la Odisea. ¿Sí? Porque hay algunos que de frente te quieren dar la solución. Dicen, mira, Jesús está viniendo a la Odisea y te está trayendo oro, vestido blanco, colirio, recíbele. No, pues, ¿para qué engañas así a la gente? ¿Para qué mientes? El vendedor va a perder de vender, ¿ah? Porque simplemente tú no has creado la necesidad real. ¿Comprendes? El mensaje se tiene que dar completo. El mensaje es un mensaje reprensivo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice. Es un mensaje que te dice que eres un pobre. ¿Pobre quién es? Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que no tienen conocimiento de la palabra. Y ahora Dios te dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre, no conoces el verdadero evangelio. Piensas que porque eres adventista y por ahí te acuerdas un poco de Apocalipsis, de la segunda venida, por ahí un poco de Mateo, tú dices que con eso ya eres suficiente, cuando eres un miserable, un ciego y un desnudo. Mira la forma en que Dios está llamando la atención, ¿eh? La ceguera espiritual, no saber discernir la palabra. Ser miserable, como Pablo decía, no puedes salir de tu condición pecaminosa porque no tienes la luz. Desnudo, ¿por qué? Pues no tienes la palabra de Dios que te revista. Así, simple, ¿eh?
La iglesia debe reconocer primero que es tibia y que será vomitada de la boca de Dios. Pero si el espiritismo se mete en la iglesia y le hace pensar que nadie debe reclamarle y que todo reclamo es juzgarla o criticarla y terminar por eso mismo rechazando a los mensajeros de Dios como divisionistas y desautorizarlos de la organización, solo porque no nos convienen los reproches que Dios nos envía a través de estos, no sirve para nada el oro y el vestido y colirio que se nos ofrece. Obvio, si la iglesia no entiende su tibieza, si no reconoce, y solo puede reconocer cuando los mensajeros que traen el mensaje del tercer ángel la despiertan, no hay otra cosa que te despierte. Pero si los rechazan esos mensajeros, si los acusan de divisionistas, si los acusan de ser gente que está fuera de la organización, eso significa que la Odisea está vomitada de la boca de Dios. Está en el vómito botada. Así, terrible su situación. Así lo presenta la Escritura, no yo. Así que date cuenta. A ver, si eres de los que escucha los mensajeros que llevan los tres ángeles, si escuchas las profecías que te enseñan, si escuchas las advertencias que te dan, entonces eres de los que va a pasar a los calientes. Pero si eres de los que dice que es divisionista, dice que está fuera de la organización, dice que es un deshonesto, dice que se pide los diezmos, dice que lo que está buscando es dividir a la iglesia, dice y dicen que es lo peor que dicen. Si eres de esos, ya estás vomitado de la boca de Dios, estás entre los fríos. Tú decides, hermano. Por eso, está en ti la decisión acá. Una iglesia que rechaza al mensajero y lo tiene afuera, porque Cristo dice, yo estoy afuera tocando la puerta en la Odisea, es una iglesia que no tiene esperanza. Mas aquellos, aunque sea uno o dos, que en esa iglesia acepten la proclamación, esos tienen esperanza, porque de ellos dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ojalá que se entiendan estas pequeñas cosas. Muy bien. El vestido es la conducta en relación con el mensaje de los tres ángeles. El oro es la fe y el amor. El amor es la ley de Dios y la fe es el conocimiento de la palabra de Dios. El colirio es todo tipo de profecía que te abre los ojos para que veas el futuro, la realidad, y que veas la verdad pura de las Escrituras. El Espíritu Santo hace esa labor. Muy bien. Con este ven los engaños y el futuro para estar firmes y pueden distinguir la verdad de la mentira. Los tres ángeles distintos del mensaje sentimental de la supuesta relación con Jesús. Vamos avanzando. Fíjate en esto, ¿eh? Aquí se habla ahora de una supuesta relación con Jesús. No te vayas tanto. Ahí no va. Fíjate, ¿qué cosa es ese mensaje del relacionismo? Ha aparecido un mensaje diabólico por ahí que dice, lo que interesa no es tanto conocimiento. Puedes conocerte toda la Biblia. El diablo también se conoce la Biblia al revés y al derecho. Estos mentirosos pues hablan lo que no saben, ¿no? Y entonces dicen, mira, puedes conocer todo eso, pero más importante que eso es una relación con Jesús. Eso es lo más diabólico que puede existir. Eso es satánico. No es el mensaje de Dios. El demonio está detrás de ese mensaje. Cuidado, vas a caer en eso, porque todas las iglesias protestantes están cayendo en esa mentira. Aún Roma está con la misma mentira. Esto es increíble, ¿no? Han cambiado la verdad de Dios por un Cristo imaginario, tu amigo imaginario. Eso se llama espiritismo. ¿Cómo tú te vas a relacionar con Jesús, querido hermano, si ni siquiera le conoces? Una persona decía, no, yo siento que camino con Jesús todos los días, porque yo oro y le digo, Jesucito, tú vas a estar hoy día conmigo, te abro la puerta para que subas al carro, sube tú primero. Eso es un mensaje espiritista. Es un mensaje imaginario, es un Cristo irreal, el amigo imaginario es el diablo. Nunca caigas en esa trampa, todo eso es mentira, es una vida falsa, no te engañes, no vivas más así, sal de eso. Agarra tu Biblia
y sigue a Cristo de acuerdo con sus enseñanzas. Eso es seguir a Cristo. Los discípulos estaban sentados todos los días al lado de Jesús escuchando sus enseñanzas. Por eso le seguían. Tú tienes que hacer lo mismo. Fuera de la Biblia, todo es del diablo. Así de sencillo. Porque todo lo que no viene de fe es pecado. Y la fe es por el oír de la palabra de Dios. Muy bien. Lo primero que se nos ofrece entonces, ya hemos visto, vamos avanzando. Son todas las cosas que el vendedor espiritual nos trae. Jueves 26 de marzo, un mensaje para la Odisea. Lee Colosenses 4, 16 al 18, nos dice la lección, y compáralo con Colosenses 2, 1 al 3. A la luz del mensaje de Jesús a la Odisea, ¿qué correlaciones encuentras con el de Colosenses que debería ser leído también en la iglesia de la Odisea? Los mismos problemas se repiten una y otra vez a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los profetas reprendieron a Israel por adorar como el mundo y lo instaron a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Isaías llegó a lamentarse: ¿cómo te has vuelto ramera a la ciudad fiel? Refiriéndose al pueblo, a la iglesia. Llena estaba de justicia, en ella habitaba la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. E instó al pueblo de Dios a volver en busca de perdón y limpieza. Cada uno de estos grandes hombres llamaron la atención para que el pueblo del Señor tuviera que recapacitar. Lo mismo se hace para este tiempo. Vamos avanzando. La iglesia se vuelve una ramera cuando deja la justicia, que son los mandamientos de Dios, porque ahí dice: dejaste la justicia, para seguir un mensaje relativista que deja las doctrinas y busca comportarse agradable y amorosa y humanistamente con el mundo. Esto es peligroso. Cuando la iglesia le quiere caer bien al mundo, entonces se vuelve ramera. La iglesia debe permanecer pura, alejar más bien al mundo de ella lo más que pueda, no hacerse amiga del mundo. No tiene sentido. Para salvar al mundo no tienes que hacerte su amigo. Para salvar al mundo lo que tienes que hacer es llevarle el evangelio, que es lo único que lo puede salvar. ¿Comprendes? No cumpliendo las doctrinas que son el carácter de Dios lindo y perfecto, sino más bien buscan la ética mundana y la cortesía mundana. Lo peor, hacer pensar que las doctrinas no son el carácter de Dios de amor. Los ecumenistas dicen: no necesitamos doctrinas porque nos hacen pelear, hay que llevar el amor, falso de las falsedades. Ese amor es profano, diabólico, no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios son sus doctrinas, entiéndelo. Juan 7, 16 al 18. Llamándole amor al sentimiento moralista y poniendo como pretexto que es el Espíritu Santo todavía. Este es increíble, ¿eh? No, el Espíritu nos ha puesto el amor de Dios en el corazón, dice. Si eso fuera verdad, amarían la ley. ¿Por qué? Porque Ezequiel 36, 27 dice: pondré mi espíritu dentro de vosotros y amaréis mi ley. Guardaréis mis mandamientos, que es lo mismo. El pueblo de Dios solo estará preparado cuando viva de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. No se le pide nada más. Muchos confunden la preparación con un comportamiento que el mundo pone como nivel o la iglesia. Las iglesias se aprovecharon de los miembros de estas cuando les exigen ser santos de acuerdo con el ideal humano. Así que ten cuidado con todo eso, hermano. Vamos avanzando. Viernes 27 de marzo, para estudiar y meditar. Sin un conocimiento personal de Cristo y una comunión continua, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. ¿Qué tenemos que hacer? Dice: un conocimiento personal de Cristo. Y hay muchos que confunden esto. Personal con Cristo es una relación. ¿Qué estás hablando? No hay que ser niño desviado, ¿ya? Comunión personal con Cristo significa estudio de la Biblia. Buscar al Señor en oración y estudio de la palabra para conocer no cualquier cosa de la Biblia, sino la verdad presente. Eso es lo que necesitamos conocer. Vamos ahí. Estamos en el día viernes. A ver, muévelo hasta el día viernes. Lee Apocalipsis, dice 14, 14 al 16. La lluvia temprana del Pentecostés permitió que la semilla del Evangelio brotara y creciera, mientras que la lluvia tardía prepara la tierra para la cosecha final. ¿Cómo se relaciona Apocalipsis 14, 6 al 12 con esa perspectiva?
Las profecías que anuncian la primera venida de Cristo son la lluvia temprana y las profecías que tienen que ver con su segunda venida de Cristo son la lluvia tardía. Así que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 nos prepara y nos hace recibir la lluvia tardía. Si todavía, querido hermano, no te han predicado los 3 ángeles en tu iglesia, reclama porque te han estafado. Que te prediquen los 3 ángeles, porque si no, no tienes lluvia tardía. Hay algunos hermanos que piensan que la lluvia tardía va a venir por tan solo orar, todos juntitos en la iglesia nos vamos a arrodillar, vamos a pedir la lluvia tardía, y dice que Dios va a hacer relámpagos, porque pedid y se os dará, dice el texto, hasta ahora no habéis pedido el Espíritu Santo, pedid y lo recibiréis. Así vamos a pedir, dicen, y el Espíritu va a bajar. No, ya te han engañado, hermano, ya te han absorbido con la maldad. El Espíritu Santo a través de la lluvia tardía viene solo a través del mensaje de los 3 ángeles, no viene de otra manera. Las profecías que tenían que ver con la primera venida de Cristo, vale decir, las solemnidades de la Pascua hasta el Pentecostés, eran la lluvia temprana. Así también la lluvia tardía tiene que ver con las solemnidades finales que quedan, las últimas 3 solemnidades, esas traen la lluvia tardía. ¿O qué? ¿No has estudiado cómo caía la temprana y la tardía en el pasado? Ojalá podamos entender eso. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que podamos poner por obra todas las palabras que Él nos ha enseñado a través de las Santas Escrituras. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a ponerlas por obra en nuestras vidas y a compartirlas con quienes todavía no las conocen. Que este mensaje pueda, Señor, quedar profundamente en nuestra mente y corazón para poderlo impartir en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más a través de la lección de la escuela sabática. No te olvides, estamos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos a través de Patreon y Yape para que puedas apoyar para que se termine también esta obra, y a través de DRC Noticiero y dariorap.com, la página de la sabiduría. Y una cosa más, no te olvides que este domingo estamos ya comenzando la semana de oración de Semana Santa. Así que estás invitado cordialmente, la entrada es libre, puedes pasarle la voz a tus amigos y parientes para que ellos también puedan participar del mensaje del Señor. Así que todos están bienvenidos, la entrada es libre. Desde el día domingo estamos transmitiendo a través de las redes sociales el mensaje de Semana Santa del tercer ángel. Dios te bendiga, querido hermano, y un feliz sábado. Amén.